Hace algunos meses que visitando la célebre abadía de Fitero y ocupándome en resolver algunos volúmenes de su abandonada biblioteca, descubrí en uno de los rincones dos o tres cuadernos de música bastante antiguos, cubiertos de polvo y hasta comenzados a roer por los ratones. Era un miserere. Yo no sé la música, pero la tengo tanta afición que aunque sin entenderla, suelo coger a veces las partituras de una ópera y me la paso horas muertas hojeando sus páginas, mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las rayas, los semicírculos, los triángulos y las especies de etcéteras que llaman claves. Y todo eso sin comprender una jota ni sacar maldito al provecho. Así dice, así dice. Se cuente con mi manía, repasé los cuadernos y lo primero que me llamó la atención fue que, aunque la última página había esta palabra latina tan vulgar en todas las obras, finis. La verdad era que el Miserere no estaba terminado, porque la música no alcanzaba sino hasta el 10.º versículo. Esto fue sin duda lo que me llamó la atención primeramente, pero luego que me fijo un poco en las hojas de música, me chocó más aún el observar que, en vez de esas palabras italianas que ponen en todas, como maestoso, allegro, ritardando, più vivo, a piacere, había unos renglones escritos con letra muy menuda y en alemán, de los cuales algunos servían para advertir cosas tan difíciles como esta. Crujen, crujen los huesos y de sus médulas han de parecer que salen los alardidos. O esta otra, la cuerda huya sin discordar, el metal atruena sin ensordecer. Por eso suena todo y no se confunde nada, y todo es la humanidad que solloza y gime. O la más original de todas sin duda, recomendada al pie del último versículo. Las notas son huesos cubiertos de carne, lumbre inextinguible, los cielos y su armonía. Fuerza, fuerza y dulzura. ¿Sabéis qué es esto? Preguntó un viejecito que me acompañaba al acabar de medio traducir estos renglones que parecían frases escritas por un loco. El, el anciano me contó entonces la leyenda que voy a referiros. Hace ya muchos años, en una noche lluviosa y oscura, llegó a la puerta claustral de esta abadía un romero, y pidió un poco de lumbre para secar sus ropas, un pedazo de pan con que satisfacer su hambre y un albergue cualquiera, donde esperar la mañana y proseguir con la luz del sol su camino. Su modesta colocación, su pobre lecho y su encendido hogar puso el hermano a quien se hizo esta demanda a disposición del caminante, al cual, después de que se hubo repuesto de su cansancio, interrogó acerca del objeto de su romería y del punto en que se encaminaba. Yo soy un músico, respondió el interpelado. He nacido muy lejos de aquí, y en mi patria gocé de un gran renombre. En mi juventud hice de mi arte un arma poderosa de seducción y encendí con él pasiones que me arrasaron a un crimen. En mi vejez quiero convertir al bien las facultades que he empleado para el mal, redimiéndome por donde mismo puede condenarme. Como las enigmáticas palabras del desconocido no parecieran del todo claras, al hermano Lego, en quien ya comenzaba la curiosidad a despertarse, e interrogado por esta continuara con sus preguntas, su interlocutor prosiguió de este modo. Lloraba yo en el fondo de mi alma la culpa que había cometido, mas al intentar pedirle a Dios misericordia, no encontraba palabras para expresar dignamente mi arrepentimiento. Cuando un día se fijaron mis ojos por casualidad sobre un libro, abrí aquel libro y en una de sus páginas encontré un gigantesco grito de contradicción verdadera, un salmo de David, en el que comienza miserere mei Deus. Desde el instante en que hube leído sus estrofas, mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan magnífica, tan sublime, que bastase al contener el grandioso himno de dolor del rey profeta. Aún no lo he encontrado, pero si logro expresar lo que siento en mi corazón, lo que oigo confusamente en mi cabeza, estoy seguro de hacer un miserere tal y tan maravilloso que no he oído otro semejante los nacidos, y tan desgarrador al escuchar a el primer acorde, los ángeles dirán conmigo, cubiertos los ojos de lágrimas y dirigiéndose al Señor, misericordia, y el Señor la tendrán poco de su pobre criatura. Romero, al llegar a este punto de su narración, calló por un instante, y después, exhalando un suspiro, tornó a coger el hilo de su discurso. El hermano Lego, algunos dependientes de la abadía y dos o tres pastores de la granja de los frailes, que formaban círculo alrededor del hogar,
le escuchaban en un profundo silencio. Después, continuó, de recorrer toda Alemania, toda Italia y la mayor parte de este país clásico para la música religiosa, aún no he oído un misere en que pueda inspirarme. Ni uno, ni uno. Y he oído tantos que puedo decir que los he oído todos. ¿Todos? Dijo entonces, interrumpiéndole uno de los rabadanes. ¿A qué no habéis oído el misere de la montaña? ¿El misere de la montaña? Exclamó el músico con aire de extrañeza. ¿Qué misere es ese? No, dije, murmuró el campesino y luego prosiguió con una entonación misteriosa. Ese miserere, que solo oye por casualidad los que como yo andan día y noche tras el ganado, entre breñas y peñascales, es toda una historia muy antigua, pero tan verdadera como el parecer increíble. Caso que en lo más... Bueno, es el caso que en lo más fregoso de esas cordilleras de montañas que limitan el horizonte del valle, en el fondo del cual se halla la abadía, hubo hace ya muchos años, ¿qué digo muchos años? Muchos siglos, un monasterio famoso, monasterio que a lo que parece edificó un señor con los bienes que había de legar a su hijo, el cual desheredó al morir en pena de sus maldades. Hasta aquí todo fue bueno, pero es el caso que este hijo que, por lo que se verá más adelante, debió de ser de la pie del diablo, si no era el mismo diablo en persona. Se averó de que sus bienes estaban en poder de los religiosos, y de que su castillo se había transformado en iglesia. Reunió unos cuantos bandoleros, camaradas suyos en la vida de perdición, que emprendiera el abandonar la casa de sus padres. Y una noche de Jueves Santo, en que los monjes se hallan en el coro, y en el punto y hora en que iban a comenzar, o habían comenzado el miserere, pusieron fuego al monasterio, saquearon la iglesia y a este quiero que no, se dice que no dejaron fraile con vida. Después de esta atrocidad, se marcharon los bandidos y su instigador con ellos a donde no sabe dónde, a los profundos, tal vez. Las llamas redujeron el monasterio a escombros. De la iglesia aún quedan de pie las ruinas sobre el cóncavo peñón, de donde nace la cascada, que después de estrellarse de peña en peña forma el riachuelo que viene a bañar los muros de esta abadía. Pero, interrumpió impaciente el músico. ¿Y el miserere? Aguardaos, continuó el gran sorna del Rabadán, que todo irá por partes. Dicho lo cual, siguió así su historia. Las gentes de los contornados se escandalizaron del crimen, de padres y nietos y hijos. Se refirió con horror en las largas noches de velada. Pero lo que mantiene más viva su memoria es que todos los años, tal noche como en la que se consumó, se ven brillar luces a través de las rotas ventanas de la iglesia. Se oye como una especie de música extraña y unos cantos lúgubres y aterradores se perciben a intervalos en las ráfagas del aire. Son los monjes, los cuales, muertos tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el tribunal de Dios, limpios de toda culpa, vienen aún del purgatorio al impetrar su misericordia cantando el miserere. Los circunstantes se miraron a unos a otros con muestra de incredulidad. Solo el romero, que parecía vivamente preocupado con la narración de la historia, preguntó con ansiedad al que la había referido: ¿Y decéis que ese portero se repite aún? Dentro de 3 horas comenzarán, sin falta alguna, porque precisamente esta noche, la del Jueves Santo, y acaban de dar las 8 en el reloj de la abadía. ¿A qué distancia se encuentra el monasterio?, preguntó. A una lengua y media escasa. Pero, ¿qué hacéis? ¿A dónde vais con una noche como esta? ¿Estáis dejando de la mano de Dios? Exclamaron todos al ver que el romero, levantándose de su antaño y tomando el bordón, abandonaba el hogar para dirigirse a la puerta. ¿A dónde voy? A oír esa maravillosa música, a oír el grande, el verdadero misere, el misere de los que vuelven al mundo después de los muertos y saben lo que es morir en el pecado. Y esto diciendo, desapareció de la vista del espantado lego y de los no menos atónitos pastores.
El viento zumbaba y hacía crujir las puertas, como si una mano poderosa pugnase por arrancarlas de sus quicios. La lluvia caía en turbiones, azotando los vidrios de las ventanas, y de cuando en cuando la luz de un relámpago iluminaba por un instante todo el horizonte que desde ellas se descubría. Pasando el primer momento de estupor, exclamó el lego: —¡Está loco! —¡Está loco! —repitieron los pastores, y atizaron de nuevo la lumbre y se agruparon alrededor del hogar. Después de 1 o 2 horas de camino, el misterioso personaje que calificó de loco a la abadía, remontando la corriente del riachuelo que le indicó el Rabadán de la historia, llegó al punto en el que se levantaban negras e imponentes las ruinas del monasterio. La lluvia había cesado. Las nubes flotaban en obscuras bandas por entre cuyos jirones se deslizaban a veces un furtivo rayo de luz pálida y dudosa, y el aire, al azotar los fuertes machones y extenderse por los desiertos claustros, diríase que exhalaban gemidos. Sin embargo, nada sobrenatural, nada extraño venía a herir la imaginación. Al que había dormido más de una noche sin otro amparo que las ruinas de una torre abandonada o un castillo solitario, al que había arrostrado en su larga peregrinación 100 y 100 tormentas, todos aquellos ruidos le eran familiares. Las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de los rotos arcos y caían sobre las losas con un rumor acompasado como el de la péndula de un reloj, los gritos del búho, que graznaba refugiado bajo el limbo de piedra de una imagen, de pie aún en el hueco de un muro, el ruido de los reptiles que, despiertos de su letargo por la tempestad, sacaban sus disformes cabezas de los agujeros donde duermen o se arrastraban por entre los jaramagos y los zarzales que crecían al pie del altar, entre las junturas de las lápidas sepulcrales que formaban el pavimento de la iglesia. Todos esos extraños y misteriosos murmullos en el campo de la soledad y de la noche llegaban perceptibles al oído del romero, que, sentado sobre la mutilada estatua de una tumba, guardaba ansioso la hora en que debiera realizarse el prodigio. Transcurrió tiempo, y nada se percibió. Aquellos 1000 confusos rumores seguían sonando y combinándose de 1000 maneras distintas, pero siempre los mismos. Sí, me habrá engañado, pensó el músico, pero en aquel instante se oyó un ruido nuevo, un ruido inexplicable en aquel lugar, como el que produce un reloj algunos segundos antes de sonar la hora. Ruido de ruedas que giran, de cuerdas que se dilatan, de maquinaria que se agita sordamente y se dispone a usar de su misteriosa vitalidad mecánica, y sonó una campanada. 2, 3, hasta 11. En el derruido templo no había campana, ni reloj, ni torre ya siquiera. Aún había expirado debilitándose de eco en eco la última campanada. Todavía se escuchaba su vibración temblando en el aire cuando los doseles de granito se cobijaban las esculturas, las granadas de mármol de los altares, los sillares de ojivas, los calados antepechos del coro, los festones de tréboles de las cornisas, los negros machones de los muros, el pavimento, las bóvedas de la iglesia entera comenzó... ya me equivoqué, era la iglesia. Todo pareció animarse, pero con ese movimiento galvánico que imprime a la muerte contracciones que paranoia la vida. Movimiento instantáneo, más horrible que la inercia del cadáver que agita con desconocida fuerza. Las piedras se reunieron, el ara cuyos rotos fragmentos se habían antes esparcido sin orden, se levantó intacta, como si acabase de dar en ella su último golpe de cincel en el artífice. Y a la par del ara se levantaron las derribadas capillas, los rotos capiteles y las destrozadas e inmensas series de arcos que, cruzándose y entrelazándose caprichosamente entre sí, formaron con sus columnas un laberinto de pórfido. Una vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunto de voces lejanas y graves, que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poco a poco, haciéndose cada vez más perceptible. El osado peregrino comenzaba a tener miedo.
pero con su miedo luchaba aún su fanatismo por todo lo desusado y maravilloso, y, alentado por él, dejó la tumba sobre que reposaba, se inclinó al borde del abismo, por entre cuyas rocas saltaba el torrente, despeñándose en un trueno incesante y espantoso, y de sus cabellos se erizaron de horror. Mal envuelto en sus jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de los cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los blancos dientes, las obscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, vio los esqueletos de los monjes que fueron arrojados desde el petril de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de hueso a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, con una desgarradora expresión del dolor, el primer versículo del Salmo de David: Misere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Monjes llegaron al peristilo del templo, se ordenaron en 2 hileras, y penetrando en él fueron a arrodillarse en el coro, donde con voz levantada y solemne prosiguieron entonando los versículos del Salmo. La música sonaba al compás de sus voces. Aquella música era el rumor distante del trueno, que desvanecida la tempestad se alejaba murmurando. Era el zumbido del aire que gemía con la concavidad del monte. Era el monótono ruido de la cascada, que caía sobre las rocas y la gota de agua que se filtraba, y el roce de los reptiles inquietos. Siguió la ceremonia. El músico que la presenciaba, absorto y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región fantástica del sueño, en que todas las cosas se revisten de formas extrañas y fenomenales. Un sacudimiento terrible vino a sacarle de aquel estupor que embargaba todas las facultades de su espíritu. Sus nervios saltaron al impulso de una emoción fortísima, sus dientes chocaron, agitándose con un temblor imposible de reprimir, y el frío penetró hasta la médula de sus huesos. Los monjes pronunciaban en aquel instante esas espantosas palabras del Miserere: Inequitativus conceptus sum, et inecatis conceptis memeter mea. Al resonar este versículo y dilatarse su eco retumbando de la bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía un grito de dolor, arrancado a la humanidad entera, por las conciencias de sus maldades. Un grito horroroso, formado de todos los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad. Concierto monstruoso, digno intérprete de los que viven en el pecado, y fueron concebidos en la iniquidad. Prosiguió el canto, ahora tristísimo, ahora semejante a un rayo de sol que rompe nube obscura de una tempestad, haciendo suceder que un relámpago de terror, otro relámpago de júbilo, hasta que, merced de transformación súbdita, la iglesia resplandeció bañada de luz celeste. Las asomentas de los monjes se vistieron de sus carnes. Una aureola luminosa de brillo alrededor de sus frentes se rompió la cúpula y a través de ella se vio el cielo como un océano de lumbre abierto a la mirada de los justos. Los serafines, los arcángeles, los ángeles y todas las jerarquías acompañaban con un himno de gloria este versículo que subía entonces al trono del Señor, como una trompa armónica, como una gigantesca espiral del sonoro incienso. Adiutum meo Davis, gaudium et latiantiam, et exultabunt osa humiliata. En este punto, la claridad deslumbradora cegó los ojos del romero. Sus sientes latieron con violencia, zumbaron sus oídos y cayó sin conocimiento por tierra y nada más oyó. Al día siguiente, los pacíficos monjes de la abadía de Fitero, a quienes el hermano Lego había dado cuenta de la extraña visita de la noche anterior, vieron entrar por sus puertas, pálido y como fuera de sí, al desconocido Romero. —¿Oístes al cabo Misere? —preguntó con cierta mezcla de ironía. Los monjes, por curiosidad, aconsejaron al abad que accediese a su demanda. El abad, por compasión, aun creyéndolo un loco, accedió al fin a ella, y el músico, instalado ya en el monasterio, comenzó su obra. Noche y día trabajaba con un afán incesante. En mitad de su tarea, se paraba y parecía como escuchar algo que sonaba en su imaginación, y se dilataban sus pupilas. Saltaba en el asiento y exclamaba: —¡Eso es! ¡Así! ¡Así! ¡No hay duda!
así, y proseguía escribiendo notas con una rapidez febril que dio en más de una ocasión que admirar a los que lo observaban sin ser vistos. Escribió los primeros versículos y los siguientes y hasta la mitad del salmo, pero al llegar al último, que había oído en la montaña, le fue imposible proseguir. Escribió 1, 2, 100, 200 borradores, todo inútil. Su música no se parecía a aquella música ya notada, y el sueño huyó de sus párpados, y se perdió el apetito, y la fiebre se apoderó de su cabeza, y se volvió loco, y se murió. En fin, sin poder terminar el miserere, que, como una cosa extraña, guardaron los frailes a su muerte, y aún se conserva hoy en el archivo de la abadía. Cuando el viejecito concluyó de contarme esta historia, no pude menos de volver otra vez los ojos al empolvado y antiguo manuscrito del Miserere, que aún estaba abierto sobre una de las mesas. Impercatis conceptis mameter mea. Estas eran las palabras de la página que tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves y sus garabatos ininteligibles para los legos de la música. Por haberlas podido leer hubiera dado el mundo. ¿Quién sabe si no serán una locura?